Bienvenidas y bienvenidos. Desde este momento, Miguel López, tratar de escudriñar y buscar cuál es la vuelta, y Juan Alfonso, otra manera de ver las cosas, se encargarán de contarte lo que los grandes medios de prensa no pueden decir. ¿O será que no quieren? Ya comienza El Ojo en la Oreja, otro punto de vista para escuchar. Buenas tardes, bueno, acá estamos en El Ojo en la Oreja, una nueva tarde compartiendo con todos ustedes y con todas ustedes. Con Juan Alfonso acá. Buenas tardes, Juan, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes otra vez acá, la 103.3. Vamos a recordar primero y antes que nada que se pueden comunicar con nosotros a través de elojoenlaoreja@gmail.com. Nos pueden mandar un correo para proponer, para discutir, para lo que sea. Bien, para opinar. Para opinar. Y bueno, y nos contactamos con ustedes. Y bueno, por ahora es el medio de comunicación entre ustedes y nosotros. Por lo menos el más directo. Porque... Por lo menos el más directo. Y recordar también que en el correr de la semana van a tener este programa también en YouTube, buscando El Ojo en la Oreja, y bueno, lo van a poder escuchar tranquilamente. Muy bien, bueno, un tema, estamos en agosto. Agosto es un mes de recordaciones y un mes de conmemoraciones también, y de, ¿por qué no?, de reivindicaciones, ¿no? Exactamente. El otro día estuvimos con los desaparecidos de la educación, los trabajadores y trabajadoras detenidos desaparecidos de la educación, y hoy la intención era conversar entre nosotros y esperar a ver si tenemos la visita de algunos estudiantes de la zona que habían planteado la posibilidad de venir a hacer uso de los micrófonos. Tenemos y ahí están llegando. Vamos si querés, vamos a un tema musical mientras nos organizamos. Dale. ¿Está? Y ya estamos con ustedes. Bueno, muy bien. Estamos volviendo al aire. ¿Estamos escuchando, Juan? Mira, sinceramente no sé qué estábamos escuchando. Porque estábamos reorganizando acá todo el tema y la verdad... No, pensé que la tenías anotada ahí la canción. No. Es una canción sobre los estudiantes. Eso se lo dejamos al técnico de sonido, al DJ, está. Que pone lo que quiera. ¿Cómo? Buenas tardes. Omar Lima de Liberarse. Claro. Ahí está. Bien de bien. Bueno, muy bien. Bueno, estamos hablando de los mártires estudiantiles y es bueno también, vamos a tener una nota que habla sobre la muerte de Liberarse. Claro, pero antes de eso, o sea, ¿qué pasa? Es digamos, un testimonio de Héctor Lescano y Jorge Landinelli, que bueno, ellos estuvieron en esa época y junto a Liberarse también. Esto, hay que decirlo, que fue extraído de una vieja entrevista del 2015 de La Onda Digital, se llama. Ahí va. Bueno, pero previo a eso vamos a hacer una lectura porque los mártires estudiantiles son todos de diferentes palos y cada organización habla sobre también sus mártires estudiantiles, y nosotros tratamos acá de aunar todas las ideas más o menos que obviamente son de nuestro palo, ¿no? Entonces acá hay un trabajo que impreso por los compañeros de ROE, nos acercaron y hace un preámbulo un poco de lo que fue la muerte de Liberarse y la muerte de Heber Nieto, que fueron bastante cercanas en el tiempo y para nosotros bastante cercanas en el sentimiento también, ¿no? Entonces esto arranca así. A fines de los años 60 comienza a procesarse una escalada represiva contra el movimiento estudiantil, en tanto que la educación se transforma en un espacio combativo y protagonista de varios enfrentamientos. Por esa época comienzan a actuar grupos de extrema derecha como la Juventud Uruguaya de Pie, la JUP, y el Escuadrón de la Muerte, vinculados a las fuerzas represivas. En agosto de 1968 se produce el primer asesinato de un estudiante, Libet Arce, durante una movilización estudiantil. A partir de allí, 8 estudiantes más fueron asesinados.
El inicio de los años 70 estuvo signado por distintas confrontaciones políticas que eran acompañadas por los gremios de estudiantes, quienes se pronunciaron y manifestaron contra las medidas prontas de seguridad y apoyaron huelgas como la de los frigoríficos y la de los bancarios. En este contexto, el Poder Ejecutivo interviene en la enseñanza secundaria y la UTU. Y en ese mismo contexto, los estudiantes de la IEC, solidarios con el conflicto de Sixa, realizaban peajes en la puerta del centro de estudios. Allí se dieron enfrentamientos y pedreas con un chofer de ómnibus de Honda que responde con tiros de arma de fuego. Otros estudiantes que se encontraban en la azotea del instituto realizando la carpeta asfáltica para la construcción de nuevos salones, producto de las conquistas de la lucha estudiantil, también respondieron con pedradas. Luego de recobrar la tranquilidad, los milicos arremetieron. Se perpetran, se preparan para ir contra la juventud luchadora, contra los brazos solidarios. Armados hasta los dientes, los lanzagases y con fusiles de mira telescópica, encargados tiempo antes por el nefasto personaje de Armitrione como entrega especial para las fuerzas represivas uruguayas, y allí dieron muerte a nuestro compañero el monje, aquel joven de 16 años a punto de cumplir sus 17 primaveras, nuestro joven compañero, el de la túnica azul de trabajo, el militante de la ROE y de la FAO, el joven anarquista que dio su vida ejerciendo la solidaridad con los y las de abajo. Hoy lo homenajeamos y lo recordamos una vez más en la lucha y haciendo nuestra su bandera libertaria. Y acá hay una pequeña crónica que dice así. Pero un rato después llegan efectivos por Mercedes, llegaron hasta Sierra, hoy Fernández Crespo, 2 chanchitas repletas de efectivos, junto a 3 automóviles Maverick del tipo que usa la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Pocos minutos después llegaron otros 2 vehículos similares, de uno de los cuales, junto a los hombres de particular que descendieron, estaba el jerarca que dirigió todo. Finalmente llegó el último Maverick, del cual vimos sacar los 4 rifles con miras telescópicas. Estos fueron repartidos entre quienes no llevaban uniforme. Entonces, a partir de esto, que ya sabemos cómo termina, con la muerte de Heber Nieto, se dieron diferentes escaladas violentas que después, bueno, terminaron también en la muerte de muchos trabajadores, y a mí se me ocurre ahora, ¿no? Los de la 20, los claro, trabajadores sí, en una sucesión movilizaciones. de muertes, ¿no? De tantos estudiantes, trabajadores, ¿no? O sea, a ver, para la represión, estudiantes y trabajadores eran parte del pueblo y eran el enemigo. Sí, ¿no? además también, tanto como Heber como Liberarse eran a su vez trabajadores que estaban cumpliendo también un doble rol, ¿no? Entonces, yo para terminar un poco con esta crónica, las palabras de Carlos Molina en una canción que le prepara para Heber Nieto, yo no la voy a cantar, obviamente, no estoy en condiciones nunca de hacerlo, y menos tratando de emular a Carlos Molina, pero lo voy a leer tal cual como está escrito, y después pasamos, si te parece, Juan, a la entrevista de Lescano, ¿no? De Lescano, ¿cómo no? Ahí va. Carne joven, olorosa a primavera, como un alba pimpollando la esperanza. Heber Nieto, te mataron los cobardes, asesinos de tu hogar y de tu patria. Te mataron porque temen lo que alumbra, por tus brazos constructor de nuevas aulas. Son las momias que se escurren a hurtadillas por las negras galerías de la infamia. Si las momias disecadas por el odio, que regresan a su estirpe cavernaria, asesinos de la luz, negros vampiros que no tienen más que sombras en el alma. Dulce hermano, compañero de los nuestros, alumbrado por mi pueblo en las entrañas, compañero de la enseña roja y negra, que defiende la más grande de las causas. Heber Nieto, es mentira, tú no has muerto. Nunca mueren los que luchan, los que avanzan. Vivirás en la victoria de tu gente, que hará suya tu bandera libertaria. Y tu ejemplo se hará voz en otras voces, otros puños, otra sangre y otras almas, compañero de la enseña roja y negra, que defiende la más grande de las causas. Una rosa renegrida por la pena y otra roja con viento de venganza, en el nombre de tu idea y de tu pueblo, que te honra con la lucha y no con lágrimas. Diputado Lescano, usted es generacionalmente un participante e integrante de la generación del 68. ¿Cuáles fueron sus vivencias y cuál es su evaluación a 25 años?
Bueno, fueron vivencias muy intensas, porque efectivamente, como usted dice, teníamos entonces 20 años y actuábamos como militantes de la Juventud Demócrata Cristiana, como militantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y muy concretamente, en ese año 68, éramos delegados de la Asociación de Estudiantes de Veterinaria al Consejo Federal de la FEU. Fue una vivencia muy, yo le diría, muy rica, desde luego, muy dramática, porque fue un año muy especial en la historia del país. Casi, le diría, que se podría hablar de un Uruguay antes y después del 68. Y más simbológicamente expresado, creo que se podría hablar de un país antes y después de la muerte de Liberarse. Circunstancia que viví muy de cerca, porque quisiera decirle a usted que cada vez que hablo del tema me emociona mucho, porque yo estaba a no más de 1 metro de Liberarse, cuando él fue herido por un disparo de un policía frente a la puerta de la Facultad de Veterinaria. De modo que ese episodio lo he vivido muy intensamente. ¿Qué hacían ustedes como estudiantes allí en el momento de herirse, liberarse? Mire, yo le diría que en ese momento una manifestación pacífica, no muy numerosa, conjunta de estudiantes de las facultades de Veterinaria y Odontología, a la que precisamente pertenecía Liberarse, que era también trabajador, obrero, era estudiante de Odontología, que nos proponíamos trasladarnos desde la calle General Prim y Las Places, es decir, la puerta de la Facultad de Veterinaria, hasta la avenida Rivera. Bueno, en la vía de las dos denuncias que teníamos en ese momento, la lucha presupuestal de la universidad, algo permanente desde luego en el tiempo, y tan especialmente una posición militante del estudiantado uruguayo frente al avance del autoritarismo, porque eso era el episodio fundamental del 68. Y entonces llega para reprimir lo que llamábamos la chanchita, es decir, un vehículo policial, de tamaño mediano, y eran muy pocos policías, 3 o 4. Yo creo que finalmente quien disparó realmente no tuvo en cuenta, quiero creerle, mire, lo que podría haber ocasionado y lo que ocasionó finalmente. El gorro de este oficial de policía, quizás a usted le interese como cosa anecdótica, estuvo colgado varios días después de este episodio en el mástil de la Facultad de Veterinaria, donde va la bandera nacional, porque desde luego motivó el rechazo impresionante de los compañeros que estábamos allí, y uno de ellos arrebató el gorro a ese policía de apellido Tagliacci, y él tuvo el gorro muchos días después en la Facultad de Veterinaria. Pero Liberarse era en realidad, si bien había algún otro antecedente desde luego, pero el primer estudiante muerto. Yo estoy absolutamente convencido que la manifestación de su entierro fue la concentración más grande de la historia del país. No tengo de esto ninguna duda. Yo le diría que después estuve en la organización de aquella famosa jornada del 27 de noviembre, cuando el pueblo se congrega en el obelisco, ya en un momento alto de lucha contra la dictadura y por el reclamo de la democracia, o en algunas otras grandes concentraciones nacionales. Pero como la de ese día, en la que tuve oportunidad de recorrer todo el largo recorrido desde una motoneta, porque yo formaba parte de la comisión de organización, cuando la avanzada del cortejo estaba ingresando al cementerio del Buceo, efectivamente todavía había gente muy cercana a la Universidad de la República. De manera que estamos hablando de decenas y decenas de cuadras, con el hecho además significativo de que la gente tiraba flores y estaba en el costado de la vereda. Es decir, no solamente debemos contar la gente que estaba participando, era un Uruguay distinto. El Uruguay se sacudía, este Uruguay que vivió durante tantos años la larga siesta de ser un país sin mayores conflictos y tensiones sociales. Creo que sería un error pensar que el movimiento estudiantil uruguayo puede ser entendido
como un fenómeno reflejo de un movimiento planetario con epicentro eventualmente en el Mayo francés o en alguna de las otras realidades importantes que se dieron en ese año. ¿Qué características puede ubicarse en el Uruguay para ese movimiento? Hay ciertas características peculiares. La primera es que el movimiento estudiantil uruguayo, y específicamente el movimiento universitario, aparecen como parte de un proceso mucho más complejo de movilización social. Cronológicamente iniciado antes de mayo, de grandes movilizaciones sociales, de grandes movilizaciones sindicales, de movilizaciones estudiantiles. Este es un primer elemento. Es un movimiento, y esto hay que tenerlo en cuenta y eventualmente subrayarlo, es un movimiento que no busca el deslinde respecto al resto del movimiento social y específicamente del movimiento sindical, sino que a través de diferentes vías y con distintas percepciones busca el acercamiento al movimiento sindical, la unidad con el movimiento sindical, busca la comunidad de intereses, las acciones conjuntas. Esto es un elemento importante, sobre todo cuando tomamos como referencia paradigmática al Mayo francés. No es un movimiento, repito, de deslinde respecto al resto del movimiento social, que se ubique como vanguardia respecto, o que tenga un fenómeno de autocomprensión como vanguardia respecto al resto del movimiento. Si bien hubieron postulaciones de esa índole, como fenómeno histórico no tuvo esas características. Un segundo elemento que hay que tener en cuenta, que me parece de fundamental importancia, es que el movimiento estudiantil en el Uruguay, específicamente el movimiento estudiantil universitario, que jugó un papel protagónico, relevante, de primera línea en las movilizaciones del 68, no se estructuró a partir de un discurso crítico respecto a la universidad, como sucedió en los casos europeos. En la base de los movimientos estudiantiles de Europa está el rechazo a la institución universitaria, a su verticalidad, a su estilo autoritario. La demanda primaria y esencial es un rechazo de los jóvenes a la institución que los alberga. Esto en el caso uruguayo no fue así. Es evidente que en el caso uruguayo el movimiento estudiantil universitario contó con la solidaridad del conjunto de la comunidad universitaria y se articuló defendiendo la autonomía universitaria, defendiendo el cogobierno universitario, defendiendo la institución en sus rasgos más esenciales. Y para esto contó con el apoyo y la solidaridad de las propias autoridades universitarias. Es decir, 1968, si bien tiene como figura relevante en este sentido al movimiento estudiantil universitario, al movimiento estudiantil universitario hay que verlo como expresión llamativa, eclosiva, tumultuosa, de un fenómeno mucho más serio, mucho más profundo, que involucra el conjunto de la universidad. Me refiero a la ruptura del papel que la universidad jugaba en el país como momento de ruptura de la hegemonía ideológico-cultural en el Uruguay de la época. La confrontación era con el gobierno de la época. La confrontación era con el gobierno de la época, con el gobierno presidido por Jorge Pacheco Areco. La movilización encuentra uno de sus elementos fundamentales de vitalización en el auge extremadamente cruento de la represión. Es muy difícil entender a la movilización estudiantil universitaria como una movilización, digamos, puramente autosostenida, ¿no? Es decir, es una relación siempre, un movimiento social, y en este caso es una relación con un gobierno que apuntaba claramente al autoritarismo y que desplegó en las calles una represión que realmente en el Uruguay no tenía precedentes. En primer lugar, no contra el movimiento estudiantil, en primer lugar contra el movimiento sindical, establecimiento de medidas de seguridad, prohibiciones a las actividades sindicales, suspensión de los derechos de asociación, de reunión, militarización de funcionarios públicos, apresamiento de trabajadores
en ese contexto es que se da la movilización universitaria, que es reprimida de una manera muy cruenta y que, bueno, que llevó a la muerte de algunos estudiantes. Y que llevó a la muerte de algunos estudiantes, los 3 primeros estudiantes muertos, Liberarse, Hugo de los Santos, Susana Pinto, en diferentes momentos del año, el 14 de agosto el primero, el 20 de septiembre los otros 2, pero que llevó a una cifra muy alta de heridos además. Hay que tener en cuenta que Liberarse murió cuando ya fue, habiendo sido el octavo estudiante, el noveno estudiante caído en las confrontaciones con la fuerza represiva, la novena víctima de las fuerzas represivas. Y Hugo de los Santos y Susana Pinto fallecieron en una noche en la cual, según un informe del Sindicato Médico del Uruguay de aquella época, hubieron más de 100 heridos de perdigones, muchos de ellos con heridas totalmente irreparables, ¿no? Randinelli, ¿qué imagen recuerda usted o retiene de aquellos momentos? ¿Cuál ha sido la imagen más fuerte que usted ha podido mantener? Son muchas, y quizás de diferente índole, pero creo que el entierro de Liberarse el 15 de agosto del 68 fue lo más impactante. La muerte de un estudiante, y su velatorio en la universidad, el flujo de pueblo sobre la universidad, cubriendo su explanada primero, las calles de los alrededores, envolviendo a la universidad con ofrendas florales, el paro de los trabajadores, y la concurrencia en silencio con crespones negros al local central de la universidad, donde yacían los restos de Liberarse. Todo eso en una concentración que algunas agencias internacionales llegaron a cuantificar en unas 300.000 personas, exactamente nunca se sabrá, con una gran atmósfera de silencio. Yo diría, si tengo una impresión, es ver a esas decenas de miles de personas, quizás esas 300.000 personas, cubriendo una inmensa parte del centro de la ciudad, en medio de un absoluto silencio. Y creo que esa es la imagen más fuerte que conservo del 68. Se ha dicho que esa imagen que hace usted referencia también era la imagen del entierro de un Uruguay y el nacimiento de otro. ¿Puede ser así? Con todos los riesgos que tienen las imágenes de esa índole, porque el Uruguay no murió de muerte súbita, sino que fue el viejo Uruguay liberal no murió de muerte súbita, sino que fue una prolongada y compleja agonía. Y es posible, sí, tomando la imagen, decir, bueno. Hay dos momentos, un Uruguay anterior y un Uruguay que se desarrolla posterior a esos hechos. El 68 es un momento de inflexión, sin duda, en muchos sentidos, y lo es también en este. Es decir, un Estado que deja totalmente de lado la encarnación del interés colectivo, la encarnación de las funciones, de las viejas funciones tutelares que había hecho suyo, ¿no? el Estado uruguayo, para comenzar a moverse en un contexto de tipo dicotómico, donde el Estado comenzaba ya a ubicar, a dividir a los uruguayos entre buenos y malos, ¿no? Donde el Estado no aparecía
con un carácter inclusivo, como una representación general, sino que aparecía como un instrumento muy claramente dibujado de una parte de la sociedad contra el resto.